A raíz de el seminario preparatorio de alienación parental y el congreso que va a tener lugar el 14 y el 15 de noviembre, de manera presencial y virtual en la UBA, en la Facultad de Derecho, salieron unas notas, una en especial que voy a comentar en página 12, de repudio al Congreso organizado ahí. Vamos a poner la nota que se organiza, que va a tener lugar el 14 y el 15 de noviembre. La fuente es página 12, quien escribe es Sonia Santoro, esto es del 2 de octubre del 2024, y dice: organizaciones feministas y de lucha contra el abuso sexual repudian un congreso organizado por la Facultad de Derecho contra el falso SAP, dice. Para empezar, esto lo comento yo antes de ir al desarrollo de la nota. eh, Hay algo que a mí me genera mucho dolor y impotencia, enojo y angustia, que tiene que ver con que la universidad sea, la pública en especial, no digo en todas las facultades, pero casi, hay casos paradigmáticos, se ha convertido en un lugar donde solamente se podría hablar desde el punto de vista de quienes están dirigiendo a través de ser directores de carrera u otros funcionarios, que solo se podría tener en cuenta un solo punto de vista, olvidándonos de que la universidad pública, que por supuesto que la defiendo, eh, es un lugar donde estaría bueno que reine el espíritu de conversación, más que el de imposición y de coacción. Convencer es querer imponer un punto de vista, vencer al otro con los puntos de vista a los que yo adhiero. Conversar es escuchar con respeto los puntos de vista diferentes que existen entre diferentes personas, valga la redundancia, para en conjunto cooperar, co-crear y llegar a consensuar en casos que así lo amerite, y no a abolir la posibilidad de justamente intercambiar puntos de vista y aclararlos e ir al hueso de cada cuestión. Porque acá Sonia Santoro dice contra el falso SAP, síndrome de alienación parental, y en realidad se está hablando de alienación parental y no de síndrome, o sea, ya arrancó mal Sonia Santoro. Ahí va la nota. Organizaciones de derechos humanos y dedicadas a la lucha contra el abuso sexual infanto-juvenil repudiaron un congreso internacional que se va a llevar adelante en noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y que busca difundir el supuesto síndrome de alienación parental, un pseudo concepto desacreditado por la ciencia y los organismos internacionales, promovido por organizaciones que defienden a progenitores acusados de violencia y abusos sexuales hacia sus hijes, dice acá, como no podía ser de otra manera. Bueno, la nota me impide seguir leyéndola porque piden una suscripción para poder leerla entera. De todas maneras, para muestra basta un botón, eh, ya que en primer lugar se habla del síndrome y acá no se está hablando de eso, sino de alienación parental. Y vuelvo a lo que decía antes, a lo hermoso que sería, por lo menos para mi opinión, que, que estas personas que repudian, tanto como nosotros, o como en mi caso,
un abuso sexual, violencia hacia los niños, hacia quien sea, hacia mujeres, hacia hombres, porque para mí no tiene sexo la violencia, pudieran acercarse, escuchar a fondo, porque eso es lo que no pasa, es la famosa tocar de oído, es tocar de oído de lo que se trata, y de verdad bajar todas las conversaciones internas, los juicios que tenemos, barra puntos de vista, y escuchar al otro, al prójimo, con generosidad y a fondo, para comprender realmente qué es lo que se trata, en este caso, en este congreso. Que vengan, que se acerquen en vez de repudiar. Y si tienen argumentos sólidos y fundamentados, que los expongan. Hay momentos de pregunta, de debate, eso está contemplado. ¿Qué es lo que estaría bueno que pase en una universidad? Ayer, viernes 4 de octubre, leí una noticia de que hubo un intento que no sé si se logró de cercenar una exposición de unos diputados libertarios, o sea, la Libertad Avanza, y creo que iba el subsecretario de Universidad Pública del gobierno, y pusieron candados, en La Plata pasó esto, en la Universidad de La Plata, pusieron candados en las puertas, o sea, no solo se pasó se pasó del repudio, del no estar a gusto con esta exposición que iba a tener lugar ahí, sino que se buscó por todas las formas anularla. Y esto, sea quien sea que le pase, en mi caso, me parece indignante de que en una universidad pública se impida el normal desarrollo de una exposición que tiene puntos de vista diferentes a lo que yo pienso. Digo yo al que busque anular. Entonces, ¿por qué y para qué callar voces? ¿Qué pasaría si nos podemos sentar a hablar con firmeza, con asertividad y exponer los diferentes puntos de vista y ver a partir de ahí en qué estamos de acuerdo, en qué no, y avanzar hacia una universidad pública sana? Sana me refiero a que incluya la diversidad de puntos de vista, los debates serios, a fondo, con ganas de conocer la verdad, dejando de lado los intereses y necesidades particulares. Entonces, volviendo a lo que escribe Sonia Santoro, al repudio, a que quieren que no se realice el primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Alienación Parental y Violencia Familiar el 14 y 15 de noviembre, la propuesta es: acérquense, escuchen, inviten a uno que hagan con los puntos de vista que sostienen estas organizaciones, y sobre todo escuchar a fondo, en vez de ya contestar, previa escucha. Y recién ahí, en el debate de ideas, en ese foro, poder encontrarnos y con la base del respeto. Nuevamente voy a utilizar la palabra conversar porque tiene mucho peso, que es la versión de cada uno. Compartir cada uno su versión. Así que bueno, ahora voy a pedirle al operador que pueda poner la web del Congreso que organiza el Centro de Estudios en Alienación Parental, CEAP. Ahí está. Gracias, Ulises. Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Alienación Parental y Violencia Familiar, 14 y 15 de noviembre, organizado por el CEAP, Centro de Estudios en Alienación Parental, CEAP a partir de ahora. Los días 14 y 15 de noviembre próximo se desarrollará en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA,
el primer Congreso Internacional e Interdisciplinario sobre Alienación Parental y Violencia Familiar. La apertura del Congreso estará a cargo del doctor Leandro Vergara, decano de la mencionada facultad. Disertarán presencialmente y en algunos casos de manera virtual los siguientes psiquiatras, psicólogos, jueces y abogados expertos en la materia. El primer día, a las 9 horas, Mauricio Luis Misraji, apertura del Congreso por su presidente, el doctor Mauricio Luis Misraji. Primer módulo, moderadora Mercedes Ladereche, 9:45, William Burnett, disertación de William Burnett, Estados Unidos, psiquiatra infantil forense, gran desinformación con respecto a la teoría de la alienación parental, artículos profesionales, capítulos de libros y documentos jurídicos. 10:15 horas, Brian Lutmer, disertación de Brian Lutmer, Canadá, abogado, conceptualización de la alienación parental como abuso infantil y violencia familiar bajo el derecho estadounidense y canadiense y las prácticas relacionadas de las autoridades de la protección del niño. 10:45, Alejandro Mendoza Amaro, disertación de Alejandro Mendoza Amaro, México, doctor en psicología, efecto Larsen de la desinformación en la alienación parental y violencia vicaria o por interpósita persona. Después ahí vamos a tener un espacio para la discusión. A las 11:15 a 11:45 va a haber, media hora, después va a haber un coffee break. Segundo módulo, moderadora Adriana Parada, va a hablar Brian Sullivan, Irlanda, psicoterapeuta familiar, revinculación de niños y padres alienados en Irlanda. 12:45, Silvana Verónica Ciachero, disertación de Silvana Verónica Ciachero, Uruguay, psicóloga, psicoterapeuta e investigadora, alienación parental, una forma de maltrato infantil, mitos y falacias. 13:15, espacio para la discusión, 13:30 y un lunch. Tercer módulo, moderadora Kalanit Jalif, a las 15:30. Sandra Veloso, presentación del Tratado de la Responsabilidad Parental, obra compuesta por 3 libros, cuya autoría es del doctor Mauricio Luis Misraji. Presentación a cargo de Sandra Veloso, argentina, jueza de familia. 16:05, Mauricio Luis Misraji, palabras del autor del tratado, doctor Mauricio Luis Misraji, abogado, ex profesor titular de la UBA, ex juez de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. A las 5:05 va a haber un coffee break. Cuarto módulo, moderadora Mercedes Ladereche, 17:35. David Ramírez Acuña, disertación de David Ramírez Acuña, Costa Rica, psicólogo clínico y perito forense. Las repercusiones psicosociales de la violación parental en los hijos de parejas parentales mal divorciadas. Muy lindo. 18:05, Saulin Lee Maturana, disertación de Saulin Lee Maturana, Chile, doctora en psicología, profesora universitaria. ¿Es la violencia intrafamiliar una forma de alienación parental? Relación entre las conductas alienantes y la violencia de pareja desde la perspectiva de madres y padres alienados. 18:35, la doctora Patricia Anzoátegui, argentina, abogada, perspectiva de género en la justicia, cómo se destruye la credibilidad judicial. 18:55, espacio para discusión, y 19:25, receso del Congreso, que continúa al segundo día con el quinto módulo, moderadora Adriana Parada, y va a hablar Mariel Alejandra Guerrero, disertación de Mariel Alejandra Guerrero, argentina, abogada, experiencia profesional en revinculaciones familiares. 9:20, Carlos Díaz Usandívaras, argentina, médico psiquiatra y terapeuta familiar, la alienación parental como abuso parentofiliar por violencia y maltrato sobre el niño. 9:40, Graciela Medina, disertación de Graciela Medina, abogada, argentina y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, responsabilidad por impedimento de contacto. A las 10, Cristóbal Llorente, argentina, juez de familia, la violencia familiar y las prohibiciones de contacto con los
progenitores. Va a haber un espacio de discusión desde las 10:20 a las 10:50, media hora, donde hay un coffee break. Sexto módulo, moderadora Kalanit Jalif, 11:10, Eduardo Guillermo Robeda, de Argentina, abogado, profesor universitario. Eficacia de las medidas judiciales de revinculación, 11:30, Andrés Becar Varela, abogado de Argentina, las leyes de violencia familiar y su impacto en los vínculos parentos-filiales. Protección o desamparo. 11:50, Sergio Dubove. Disertación de Sergio Dubove, Argentina, abogado. Más allá de la teoría, ¿cómo litigar la alienación parental? 2:10, Úrsula Basset, disertación de Úrsula Basset, Argentina, abogada y profesora universitaria. El derecho del niño a la coparentalidad y las exigencias en materia de recursos humanos. 12:30, Pedro Gerscovici, médico psiquiatra, terapeuta de pareja y familia de Argentina. ¿Qué dice la neurociencia cognitiva a la ley en los casos de violencia familiar y alienación parental? Va a haber un espacio de discusión de 12:50 a 13:20. Séptimo módulo arranca 15:20. Moderadora Kalanit Jalif. Reinaldo y Liliana Perrone, psiquiatra de Francia, Reinaldo, y psicóloga Liliana Perrone. Extraños factores que contribuyen a la alienación parental, consideraciones clínicas. 15:50, Leonardo Orlando. Disertación de Leonardo Orlando, Francia, doctor en ciencia política y relación internacional, la ideología de género, motor de la alienación parental. 16:20, Rosalía Fernández Alaya, España, magistrada, la negada evidencia de la alienación parental, una compleja realidad. 16:50, Nelson Sicabo Martínez, doctor en psicología de Chile, desde el maltrato a un nuevo trato, la escala SICAP, un instrumento válido para medir la alienación parental. 17:20, María Berenice Díaz, de Brasil, ex jueza, abogada, la alienación parental y la inconstitucionalidad del cuidado unilateral de los hijos. 17:50, discusión. 18:20, coffee break. Y se retoma 18:40, el octavo módulo, con Mauricio Luis Mizrahi, análisis conclusivo y cierre del Congreso por su presidente, doctor Mauricio Luis Mizrahi. Las 19:40 horas se termina el Congreso. Los expositores abordarán desde sus áreas de especialización temas tales como las separaciones de alta conflictividad, falsas denuncias de violencia familiar, casos agudos de alienación parental, las consecuencias de esta disfunción familiar en la psiquis de los niños afectados, las repercusiones psicosociales de la violencia parental, la alienación parental como abuso parento-filial, la responsabilidad legal por los impedimentos de contacto entre padres e hijos, eficacia de las medidas judiciales de revinculación, el análisis de las leyes de violencia familiar y su impacto en los vínculos parento-filiales, cómo litigar en la praxis judicial los casos de alienación parental, el derecho del niño a la coparentalidad, la ideología de género como motor de la alienación parental, la negada evidencia de la alienación parental, entre otros. Oportunamente se va a publicar el programa del Congreso con orden y temática que abordará cada orador, que se va a publicar, aunque está ya en esta página. El presidente del Congreso es el doctor Mauricio Luis Mizrahi, el coordinador internacional, el doctor Alejandro Mendoza Amaro, el organizador general y coordinador nacional, el doctor Sergio Dubove, y coordinador interprovincial, Germán Mauro. La Secretaría General y Tesorería a cargo de la doctora Kalanit Jalif. Son colaboradores especiales la doctora Mercedes Ladereche y el doctor Andrés Becar Varela. En el transcurso del evento se presentará el Tratado de la Responsabilidad Parental, cuyo autor es el doctor Mauricio Luis Mizrahi, obra que será próximamente publicada por la editorial Astrea de Buenos Aires. La presentación estará a cargo de la jueza de familia, doctora Sandra Veloso. La inscripción al Congreso, esto es importantísimo, es libre y gratuita, pero requerirá previamente
completar el formulario de inscripción que se halla en esta página. El Congreso funcionará en una doble modalidad, presencial y virtual. Y acá tenemos el formulario de inscripción y la página es www.alienacionparental.com.ar. Acá va al pie de la nota que vamos a dejar en la transmisión. Va a estar el link. Y bueno, quería compartirles con toda esta reflexión previa de qué va, de qué trata este congreso, que tiene una jerarquía superlativa por los oradores, por dónde se hace, en la Facultad de Derecho de la UBA, y se convoca a todos los interesados en el desarrollo armónico de los niños a estar presentes de manera virtual o presencial, y si por algún motivo están comprometidos desde antes con otras cuestiones, seguramente van a quedar grabadas las exposiciones del Congreso. Lo lindo es estar en el momento, ¿no? Porque participar en las discusiones. Hoy en día lo virtual permite tener llegada y acceso a la información una vez concluidos los eventos. Hay muchos cursos con esta modalidad asincrónica. Si bien esto es sincrónico, seguramente van a poder escuchar las disertaciones y los intercambios de todo este fabuloso, esta es mi opinión, Congreso Internacional sobre Alienación Parental, 14 y 15 de noviembre. Seguimos luego entonces en Venga lo que venga.